El mayor malentendido de la era moderna es la creencia de que el más allá es una simple división de dos caminos. Un reino de luz en lo alto y un reino de oscuridad en lo profundo. Durante siglos, la humanidad se ha aferrado a esta ilusión binaria, ignorando la vasta e intrincada topografía espiritual que realmente nos rodea. Las antiguas escrituras no hablan simplemente de cielo e infierno, trazan una inmensa red de 7 dimensiones espirituales distintas. Estas no son simples metáforas o conceptos, son realidades literales y tangibles, cada una forjada por el Creador, con un propósito sumamente específico y a menudo desgarrador, operando bajo leyes físicas y espirituales que la frágil mente humana apenas puede comprender. Para entender el viaje del alma después de la muerte, primero debemos observar la dimensión misma en la que la humanidad reside actualmente. La Tierra no es un simple fragmento de roca suspendido en el vacío del espacio. Es una frontera en disputa, una encrucijada donde lo físico y lo espiritual sangran continuamente el uno sobre el otro. Hombres y mujeres caminan por su vida cotidiana creyendo que son los únicos herederos de este mundo. Pero el aire que los rodea es denso con observadores invisibles. Compartimos este planeta con entidades antiguas, imperceptibles, seres de inmenso poder que no se originaron en nuestro universo físico, pero que han venido aquí impulsados por motivos enteramente diferentes. Entre estas entidades se encuentran los ángeles ministradores, enviados a través del velo dimensional por Dios para llevar a cabo misiones divinas, y entregar mensajes y proteger a los fieles. Pero moviéndose en la penumbra, envuelta en la profunda y lúgubre oscuridad del reino invisible, habita una raza de ángeles caídos. Estos son los demonios, rebeldes espirituales que fueron expulsados de las dimensiones celestiales y condenados a vagar por la tierra física. Están enteramente subordinados a la oscura voluntad de aquel que hundió al mundo en el pecado en el jardín del Edén. La serpiente, el gran dragón, el mismísimo diablo. Alguna vez este ser ancestral mantuvo la totalidad de la tierra bajo su terrible dominio, actuando como príncipe sobre un reino de sombras. Sin embargo, incluso en su malicia, estas oscuras entidades no son del todo libres. Están atadas por estrictas leyes celestiales, capaces de actuar, poseer y atormentar solo dentro de los límites específicos permitidos por el Creador. Observan a la humanidad, susurrando desde los bordes invisibles de la realidad, sabiendo que comparten este espacio con los mismos mortales que desprecian, y con quienes finalmente compartirán una eternidad aterradora. Cuando una vida humana inevitablemente termina, el alma no asciende de inmediato a los cielos más altos, ni desciende a los fuegos eternos de la destrucción. En los días antiguos, antes de que los momentos cruciales de la historia alteraran el orden cósmico, cada persona que moría era arrastrada a la primera verdadera dimensión del más allá. En la antigua lengua hebrea se le llamaba Seol, en griego, Hades. El Seol no era un lugar de juicio final, sino una celda de contención incomprensiblemente vasta, y de una sala de espera espiritual, donde los muertos eran reunidos para aguardar el fin de los tiempos y la resurrección final. Si alguien pudiera contemplar el Seol, vería un reino bañado en un crepúsculo perpetuo, un paisaje onírico y cinematográfico de profundas sombras oceánicas y horizontes parpadeantes de un naranja ardiente. Era un reino definido por la espera, poblado por miles de millones de siluetas, cuyos rostros estaban oscurecidos por la tenue luz de su existencia temporal.
Pero el Seol no era un reino unificado. Estaba fracturado. El destino de un alma dentro del Seol estaba irrevocablemente ligado a las decisiones que había tomado durante su breve y efímera vida en la tierra. La dimensión estaba violentamente dividida en dos territorios distintos y opuestos, separados por un gran abismo infranqueable que se perdía en el infinito. A un lado del abismo yacía un reino de paz profunda, un santuario dentro del inframundo. Jesús se refirió a este lugar como el seno de Abraham. Aquellos que caminaron por la tierra con fe en el Dios de Israel, que anhelaban una redención prometida, eran escoltados hasta aquí tras su último aliento. En este ambiente profundo y tranquilo, los muertos fieles descansaban en consuelo, libres de los dolores del mundo físico, pero profundamente conscientes de que su viaje aún no estaba completo. Estaban a salvo, pero seguían esperando en la sombría inmensidad del Seol. Al otro lado de la gran grieta, sin embargo, yacía una realidad inmensamente diferente. Para aquellos que rechazaron a Dios, que vivieron vidas de crueldad y desafío sin arrepentimiento, sus almas eran arrastradas al segundo territorio del Seol, el tormento. Este era un páramo árido y agonizante, donde la atmósfera misma parecía arder. Era un lugar de agonía envuelto en llamas que no proporcionaba absolutamente ningún alivio. Las almas atrapadas en el tormento conservaban todos sus deseos y sentidos humanos, pero ninguno de ellos era satisfecho. El calor abrasador de este reino era implacable y el aislamiento absoluto. No había piedad aquí, ni siquiera la más mínima gota de agua para refrescar una lengua seca y ardiente. Podían mirar a través del gran abismo y contemplar la paz del seno de Abraham, pero la división era permanente. Ningún alma podía cruzar del consuelo a la agonía, ni de la agonía al consuelo. Durante milenios, las almas de la humanidad se derramaron en el Seol, inundando ambos lados del abismo. Los fieles, como un hombre llamado Alejandro, que pasó sus días terrenales sirviendo a su comunidad y honrando al Creador, descansaban en el crepúsculo del seno de Abraham. Los impíos sufrían en el resplandor anaranjado y abrasador del tormento. Era un sistema estático e inamovible, hasta que el orden cósmico fue violentamente interrumpido. El cambio ocurrió durante una estrecha ventana de 3 días que desgarró el tejido de las dimensiones espirituales para siempre. Jesús de Nazaret, habiendo soportado el castigo supremo por la rebelión de la humanidad y derramando su sangre en una cruz romana, no dejó simplemente de existir cuando exhaló su último suspiro. Mientras su cuerpo físico yacía sepultado en la tierra, su espíritu descendió directamente al corazón del Seol. Su llegada al reino de los muertos fue como una estrella cegadora, encendiéndose en la lúgubre y profunda oscuridad. No llegó como prisionero, sino como conquistador. Llevaba consigo noticias que cambiarían la existencia de los espíritus que habían estado encarcelados, esperando durante miles de años. De pie ante los miles de millones de almas fieles reunidas en el seno de Abraham, declaró que la deuda suprema había sido saldada. La espera había terminado. Consumado es. En un momento de poder insondable, Jesús destrozó los límites del Seol. Abrió un nuevo sendero espiritual, uniendo la celda de contención de los muertos a una dimensión mucho más elevada y pura. En un éxodo masivo de liberación espiritual, cada alma que había muerto en la fe fue arrancada del oscuro crepúsculo del Seol y transferida hacia lo alto. El reino del seno de Abraham quedó completamente vacío, su propósito cumplido. Aquellos que permanecieron en el reino del tormento fueron dejados atrás.
abandonados a su agonía ardiente mientras aguardaban su sentencia final y aterradora. Pero la arquitectura del mundo invisible esconde horrores mucho peores que las llamas agonizantes del Seol. Mientras las almas de los hombres muertos esperan en el inframundo, existe otra dimensión, enterrada muy por debajo de los cimientos de la realidad, diseñada estrictamente para un tipo diferente de prisionero. Esta quinta dimensión es conocida como el abismo. Si el Seol funciona como una celda de contención temporal para la humanidad, el abismo es un calabozo brutal de máxima seguridad, construido exclusivamente para lo demoníaco. Está descrito en textos antiguos como un pozo sin fondo, que un reino de oscuridad aplastante y sofocante, donde las entidades más viles y singularmente rebeldes de la existencia yacen encadenadas. Los demonios errantes de la tierra, aquellos que susurran en las mentes de los hombres y poseen a los vulnerables, son aterradores por derecho propio. Pero incluso ellos operan con una moderación temerosa. Saben que si libran una guerra contra la humanidad, sin el permiso expreso de Dios, serán arrojados instantáneamente a las negras profundidades del abismo, terminando permanentemente sus días de vagar por el mundo. ¿Qué clase de crimen justifica un exilio tan brutal y eterno de la superficie? Las antiguas escrituras insinúan un tiempo en el que ciertos seres espirituales cruzaron una línea tan absoluta, tan repulsiva para el orden divino, que se exigió un castigo inmediato y devastador. En los días previos al gran diluvio, tal como se registra en el libro del Génesis, ciertos hijos de Dios, ángeles caídos, abandonaron sus restricciones espirituales y descendieron a la tierra. Codiciaron a las hijas de los hombres, tomando esposas humanas y engendrando una descendencia antinatural y sobrehumana, conocida como los Nefilim. Esta horrible intersección de genética angelical y humana fue una profanación directa de los límites del Creador. Por esta monstruosa rebelión, esos demonios en particular fueron despojados de su libertad. Fueron arrojados a las profundidades más abismales, lanzados al abismo y atados con cadenas eternas de una oscuridad espesa e impenetrable. Han permanecido encerrados allí desde entonces, hirviendo con un odio que ha fermentado durante milenios, enteramente excluidos del reino físico. Su encarcelamiento es la razón misma por la que los demonios que aún quedan en la tierra nunca se han atrevido a repetir los horrendos pecados del Génesis. La seguridad del abismo es absoluta, y la humanidad solo puede rezar para que sus enormes puertas espirituales permanezcan eternamente selladas. Un mundo donde a estas antiguas y viles entidades se les permitiera vagar libremente sería sumergido en una pesadilla peor que cualquier tragedia registrada en la historia humana. Sin embargo, las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis prometen que las puertas del abismo no permanecerán cerradas para siempre. Hay una entidad esperando en la penumbra, una estrella caída descrita como el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón, en griego Apolión, el destructor. Él es el rey indiscutible de los horrores encadenados allá abajo. Y según la profecía, se acerca un tiempo en que la quinta trompeta del juicio resonará por toda la tierra, y a Apolión se le entregarán las llaves del pozo del abismo. Cuando ese sello finalmente se rompa, el antiguo calabozo se abrirá, y los horrores que aguardan en la oscuridad serán desatados sobre un mundo aterrorizado. Mientras el inframundo del Seol mantenía a las almas de los difuntos en una lúgubre y estática sala de espera, otro reino existía simultáneamente.
uno que había sido trágicamente fracturado mucho tiempo atrás. Esta tercera dimensión, conocida a través de las escrituras como el paraíso, no es una ubicación fija. Más bien, se transforma a través de 3 fases evolutivas altamente distintas. En los albores mismos de la historia humana, el paraíso existió en su primera forma como el jardín del Edén. Esta era una anomalía impresionante en el cosmos. Un espacio donde los cielos espirituales y la tierra física se superponían perfecta y fluidamente. Era un santuario inmaculado, donde el Creador podía descender de las dimensiones celestiales y caminar abiertamente en el frescor del día junto a la humanidad. Una intersección impecable de materia física y pureza espiritual. Arraigado profundamente dentro de este jardín estaba el legendario árbol de la vida, cuyo fruto ofrecía una inmortalidad física absoluta a la humanidad. Pero esta unión divina fue violentamente destrozada por la rebelión humana. A causa de su pecado, la humanidad fue expulsada del jardín. Las dimensiones físicas y espirituales fueron desgarradas. Ángeles celestiales fueron apostados con espadas llameantes para resguardar la entrada, asegurando que los reinos permanecieran permanentemente separados hasta este mismo día. Sin embargo, el paraíso no fue destruido, simplemente fue elevado. Hoy en día existe en su segunda iteración un santuario puramente espiritual que se está llenando rápidamente con las almas de los redimidos. Cuando el Mesías descendió al inframundo y destrozó las puertas del Seol, declarando que la deuda final estaba saldada, forjó un sendero espiritual inmenso. Hombres como Mateo, que caminaron por la tierra física con una fe inquebrantable, pero no ostentaron títulos religiosos, encontraron que sus almas fueron instantáneamente transportadas desde el lúgubre crepúsculo del seno de Abraham directamente a esta nueva y vibrante dimensión. Este segundo paraíso sirve como una profunda restauración espiritual del Edén original, completo con la gloriosa reaparición del árbol de la vida, aunque carece de la tangibilidad física del primer jardín. Las almas que residen aquí existen en una paz absoluta y eufórica, pero permanecen incompletas, viviendo solo en forma espiritual, mientras aguardan ansiosamente la reunificación final con sus cuerpos físicos. El evento cósmico que acorta este período de espera es un fenómeno aterrador e imponente conocido como la resurrección. Justo ahora, las 2 dimensiones finales y eternas del más allá permanecen enteramente vacías, aguardando este evento monumental y específico para poblarlas. Cada ser humano que ha vivido, respirado y muerto será convocado directamente ante el Creador. Pero este despertar masivo ocurre en 2 fases opuestas y bien diferenciadas. La primera resurrección es un evento de poder y gozo insondable. Cuando los cielos se rasguen y Cristo regrese a la tierra física, cada creyente fiel experimentará una transformación milagrosa. Dios creó originalmente la forma humana a su propia imagen, declarando que el cuerpo físico era, fundamentalmente, una buena creación. Él no tiene la intención de rescatar meramente espíritus etéreos. Su intención es redimir violentamente la carne física. En un instante, las almas que descansan en el segundo paraíso se fusionarán por completo con cuerpos físicos nuevos y glorificados, reflejando a la perfección la forma indestructible del Cristo resucitado. Sin importar cómo murió una persona o dónde fueron esparcidos sus huesos a lo largo de la tierra o el mar, no serán recreados de manera impecable y poderosa. Estos creyentes resucitados no están destinados a flotar sin rumbo en las nubes.
En cambio, se les otorgará una autoridad militar específica, encargados de gobernar y reinar sobre la tierra junto a Cristo por un período literal de 1000 años. Este reino milenial cumple un propósito cósmico vital: unir lo que una vez estuvo separado, preparando a una humanidad fracturada y a un mundo físico quebrantado para el descenso definitivo del Padre. Durante este exacto reinado de 1000 años, la tierra finalmente será libre de su antiguo e invisible verdugo. Un ángel celestial, empuñando una cadena inmensa y la pesada llave del pozo sin fondo, descenderá de los cielos. Apresará al gran dragón, Satanás, atándolo fuertemente y arrojándolo violentamente a la aplastante oscuridad del abismo. Las pesadas puertas del calabozo serán selladas y cerradas sobre él, despojándolo por completo de su poder para engañar a las naciones durante todo un milenio. Pero el final de esta era dorada trae consigo la segunda resurrección, un evento de pavor inigualable y sofocante. Este es el momento desgarrador en que los muertos que fueron dejados atrás en el páramo ardiente del tormento del Seol son finalmente arrastrados hacia arriba. No son resucitados para la gloria, sino para un juicio absoluto e ineludible. Cada alma que rechazó al Creador quedará completamente expuesta, juzgada estricta y despiadadamente por los actos de sus vidas físicas. Por primera vez en la historia de la humanidad, la brecha entre los fieles y los impenitentes será tan clara como el día. Su destino final es la sexta dimensión, no la realidad espiritual más espantosa jamás concebida por la mente divina: el lago de fuego. Este reino, comúnmente conocido como el infierno, es un lugar de tormento eterno y destrucción absoluta e implacable. Aterradoramente, esta dimensión nunca fue diseñada originalmente para las almas humanas. Fue preparada específicamente por Dios como la cámara de ejecución definitiva para el diablo y sus fuerzas demoníacas rebeldes. Cuando Jesús habló de este lugar durante su ministerio terrenal, usó la palabra Gehenna, trazando un paralelo desgarrador con una ubicación física y literal. Un inmenso y repugnante vertedero de basura situado justo a las afueras de los muros de la antigua Jerusalén. Gehenna era un páramo repulsivo, donde tiempo atrás se habían llevado a cabo oscuros sacrificios demoníacos y hechizos de hechicería. Era un lugar donde los fuegos ardían eternamente para consumir la basura putrefacta. Infestado de enjambres de gusanos que devoraban las cosas muertas, completamente envuelto en un humo repugnante y nocivo que asfixiaba a cualquiera que se acercara. Era un páramo físico y espiritual repugnante. Jesús utilizó intencionalmente esta imaginería vil para capturar el verdadero horror de lo que el infierno realmente sería. A aquellos arrojados a esta dimensión ardiente se les promete un castigo eterno, lanzados a un lugar de llanto constante y el furioso crujir de dientes. Este crujir no es una mera reacción física a una agonía insoportable. Bíblicamente, la expresión representa una ira feroz y efervescente, y un odio inquebrantable hacia alguien. Las almas arrojadas a esta dimensión caerán en una desesperación profunda y sofocante, y sin embargo permanecerán ferozmente impenitentes. Pasarán la eternidad ardiendo con un odio poético y furioso hacia Dios, siendo su propia ira una fuente de combustible infinita y perpetua para las llamas sempiternas. Satanás ha sabido durante 2000 años que este lago de fuego es su destino inevitable e ineludible. Impulsado por un odio desesperado y venenoso hacia la humanidad, ha pasado siglos intentando arrastrar la mayor cantidad posible de almas humanas al fuego junto con él,
decidido a no caer solo. Las primeras entidades en ser devoradas por completo por esta dimensión serán dos de los oscuros líderes responsables de la rebelión mundial de la humanidad: la bestia y el falso profeta, arrojados directamente a las llamas inmediatamente después de su guerra apocalíptica contra Cristo. Pero el lago de fuego está famélico, y no solo tragará humanos rebeldes y entidades demoníacas, sino dimensiones espirituales enteras. Todo poder satánico y principado oscuro será lanzado a la hoguera. La inmensa y antigua celda de contención del Seol será vaciada de sus prisioneros y arrojada dentro. El calabozo encadenado y sofocante del abismo será lanzado al fuego. Y finalmente, el último y antiguo enemigo de la humanidad, la muerte misma, será destruida en las llamas, junto con cualquiera cuyo nombre no esté firmemente escrito en el libro de la vida del Cordero. En esta dimensión desolada y eterna, el gusano nunca morirá, y el humo espeso y asfixiante de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos. Sin embargo, a medida que la muerte y el castigo son ejecutados permanentemente en las llamas, una realidad deslumbrante y jubilosa se despliega al otro lado de la existencia. Esta es la llegada de la tercera y última expresión del paraíso. Desde la trágica caída en el jardín del Edén, el Creador ha velado su gloria, sabiendo que su presencia sin filtros destruiría instantáneamente a la frágil y pecadora humanidad. A lo largo de la historia humana, Él reveló su deseo de vivir con la humanidad, morando temporalmente en el tabernáculo, el arca de la alianza, y eventualmente dentro de los corazones de los creyentes. Pero al final del reinado de 1000 años, el deseo supremo del Padre se cumple final y permanentemente. Él se mudará al reino físico, haciendo su hogar eterno directamente entre su pueblo. La tierra vieja y fracturada desaparecerá por completo, y una magnífica nueva tierra será forjada de las cenizas cósmicas. Que la antigua separación entre lo físico y lo espiritual será abolida de forma permanente, fusionada en una dimensión completa e impecable. Descendiendo de los cielos está la Nueva Jerusalén, una ciudad inmensa y majestuosa que sirve como la amalgamación definitiva de los dos reinos. Es una ciudad de una belleza asombrosa e imposible, con calles construidas de un oro tan puro que parece cristal transparente. Sus inmensos cimientos brillando intensamente con piedras preciosas, vibrantes y coloridas. Al igual que los creyentes resucitados experimentan la unión perfecta de sus cuerpos físicos y espirituales, la Jerusalén espiritual se asentará de manera impecable sobre la tierra física. Dentro de esta majestuosa ciudad no se encuentra ningún templo, pues el acceso al Creador es completamente irrestricto. Dios Padre entrará al reino humano para vivir con su pueblo por la eternidad. Su presencia gloriosa y sin velos reemplazando por completo la necesidad del sol, la luna o las estrellas, porque el Señor Dios mismo será su luz imperecedera y reinarán por los siglos de los siglos. Fluyendo cristalino y directo desde el trono de Dios y del Cordero está el vibrante río de la vida. Erguido con orgullo en sus orillas se encuentra el antiguo árbol de la vida, completamente restaurado y accesible, dando milagrosamente 12 cosechas distintas de frutos cada mes. Las hojas de este árbol espléndido proporcionarán sanidad permanente para las naciones, asegurando que la antigua maldición del pecado y la muerte sea erradicada para siempre. Aquí la humanidad servirá al Creador, contemplando su rostro sin temor ni separación velada. Vivirán juntos como una familia perfecta, en un amor perfecto. No habrá tristeza, ni debilidad, ni pecado.
Esta espectacular culminación cósmica ha sido un misterio guardado celosamente desde los albores del tiempo, revelándose finalmente como una boda divina. Es la unión eterna e inquebrantable entre Jesús y su novia, la Iglesia. Así como el primer hombre y la primera mujer fueron diseñados para ser una sola carne, la humanidad experimentará una relación íntima con Cristo por toda la eternidad, un vínculo reservado únicamente para un cónyuge. En esta gran cena de bodas, los reinos físico y espiritual se fusionan perfecta y permanentemente. Nunca más serán separados. Lo que Dios ha unido, nada en el cosmos podrá separarlo jamás. Al final, el vasto e intrincado mapa de 7 dimensiones espirituales colapsa en solo 2 realidades permanentes. Cada alma que ha existido se encontrará, ya sea completamente separada de Dios en la eterna destrucción del lago de fuego, o perfecta y jubilosamente unida a Él en un paraíso sempiterno.